Buenas tardes, televidentes de Noticieros Hoy Mismo, edición estelar de TSI. Enorme placer de saludarles desde Santa Bárbara. Más temprano hemos conversado con el ministro de Copeco, Darío García, quien nos manifiesta que habrán más de 1000 puntos de atención a nivel nacional en la Semana Santa 2023. Lo escuchamos a continuación aquí en Noticieros Hoy Mismo. Las 24 instituciones que forman parte del CONAPREN nos mandaron nuestro plan operativo para esta Semana Santa. Ya con eso establecimos que van a haber más de 1000 puntos a nivel de todo el territorio nacional, en los cuales se estará revisando, se estará custodiando, cuidando y a todo el personal o a todas aquellas personas, tanto extranjeras como nacionales, que se quieran mover. El cálculo ayer que tuvimos es que van a ser más de 27.000 empleados públicos y voluntarios que van a estar pendientes de cualquier incidente que se pueda dar. Lo que nosotros queremos como CONAPREN es cero incidente. Esa es la consigna que tenemos para esta Semana Santa 2023. Sin embargo, lo que esperamos es que la gente sepa que la seguridad empieza por ellos. El ministro de Copeco también nos ha manifestado que se espera que se movilicen unos 2 millones de personas para este verano 2023. Alexis Gutiérrez, Noticieros Hoy Mismo. Lo último en noticias. Muy buenas tardes a todo el teleauditorio de Noticieros Hoy Mismo. Las noticias no son tan halagüeñas para el municipio de Damlí, ya que continúan las muertes violentas, esto a manos de lo que es el patrón del sicariato. Esta tarde se ha registrado la muerte de 2 personas dentro de una tienda de ropa americana, tras intentar quitarle la vida a sicarios al propietario de esta tienda. Ya se han identificado 2 de las personas que quedaron dentro del inmueble. La primera persona que está ahí se trata de Melvin Isaías Rodríguez Segura. Este es guardaespaldas del propietario de la tienda, Carlos Antonio Aguilar, de 36 años de edad. La segunda víctima ha sido identificada como Orlan Naúm Moncada Alvarenga, quien supuestamente es uno de los sicarios que quedó también en el lugar tras repelar lo que fue el intento de asesinar a este propietario de esta tienda. Hasta el momento se desconoce cuál es el móvil del hecho. Tenemos conocimiento que en este caso Carlos Antonio Aguilar fue intervenido de emergencia en un centro asistencial de la zona y por motivos de seguridad no se brindaron mayores detalles. Hasta el momento se desconoce el móvil del hecho. No obstante, ya en el lugar se hizo presencia de lo que fueron los elementos de la DPI y el levantamiento de los cuerpos se hizo a través de lo que son los jueces de paz de Damlí. Este hecho ocurrió, déjeme decirle, fue en pleno centro de Damlí, una zona muy concurrida, más conocida como el sector de la gasolinera. De aquí existen una gran cantidad de negocios y muchas personas se han asombrado de lo que está pasando, sobre todo porque este día se hizo ya cambio de nuevo jefe policial y fue recibido con 2 muertes violentas. Es lo que podemos reportar nosotros desde el municipio de Damlí. Así que buenas noches a todo el teleauditorio. Esto es Lo último en noticias. Muchísimas gracias por continuar con Noticieros Hoy Mismo en su edición estelar. Información, lo último en noticias desde la zona norte del país. Y es que con un arsenal de armas de uso prohibido han capturado a un menor infractor. Los detalles, el comisario Adán Estrada a continuación. Sí, buenas noches. Un saludo para las personas que nos están viendo en estos momentos. Efectivamente, primero quiero reiterar el compromiso de servir y proteger de la Policía Nacional para el pueblo hondureño. Sí, como usted lo menciona, el día de hoy en una operación combinada con organismos, cuerpos de inteligencia e investigación de la Policía Nacional, en combinación con la Policía Preventiva y la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, se logró dar captura a un miembro activo de la pandilla 18, supuestamente menor de edad, que al momento de darle detención se le venía haciendo un seguimiento y vigilancia, transportaba se transportaba en una motocicleta y llevaba en una mochila armas de uso prohibido y armas de uso comercial. Llevaba 2 R-15 y 3 pistolas, 2 9 milímetros y una 40 milímetros,
aparte de una cantidad mayor de 100 proyectiles para uso de las armas, y estas armas, pues según los cuerpos de inteligencia, estaban siendo movilizadas para el sector de San Pedro Sula para ser utilizadas en una acción delictiva. ¿Dónde fue capturado el muchacho? Este fue capturado por patrulla de carreteras en el sector de la CA5 por la aldea Las Flores en el municipio de Santa Cruz de Yojoa. Muchísimas gracias al comisario Adán Estrada con el informe completo del decomiso y la captura de este menor infractor y este decomiso importante de un arsenal de armas de uso prohibido. Esta es la información que tenemos desde San Pedro Sula. Continuamos con más en Noticieros Hoy Mismo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Es un placer poderles saludar a través de Noticieros Hoy Mismo. Pues este día hemos abordado a doña Yolanda Chávez, vendedora de pescado de temporada aquí en Ciguatepeque, que dice que pues van a cubrir toda la demanda que hay en este municipio. Pues fíjese que no voy a decirle que tenemos tanto, pero más o menos para los días que faltan y los clientes que tenemos, pues sí tenemos para despachar. Han estado viniendo ellos a ver aquí las ventas. Doña Yolanda. Que, pues bueno, ha habido años que está a 250, 280. Ahorita últimamente estamos dando cecina a 150, 180. Y ¿Ha rebajado entonces? No es que ha bajado, yo es que lo doy menos. A 200 está. Demanda y oferta es lo que están presentando los comerciantes en Ciguatepeque, ya que prácticamente estamos en la etapa final de esta temporada en cuanto a la venta de pescado. Aquí a través de Noticieros Hoy Mismo continuamos con más noticias. Implementan programa piloto en la Teletón de Choluteca y en un acto muy significativo, hoy se realizó la entrega de equipo especializado para detectar problemas auditivos en niños recién nacidos, donación que se logró con fondos de la Comunidad Valenciana Española a través de la Fundación Camaronera, lo expresa Joaquín Romero. Un equipo va a estar en el centro de Santa Rosa de Copán, el otro en Tegucigalpa y el tercero acá en Choluteca. Los recién nacidos remitidos del hospital reciben una medición auditiva que va a permitir la detección temprana si hay problemas de hipoacusia. ¿Por qué la importancia? Básicamente sabemos que el sentido de la audición es clave en el desarrollo del lenguaje y va a influir tremendamente en el desempeño de un niño. Elizabeth Vinelli, ejecutiva en representación de la Teletón, se mostró muy complacida. Es un proyecto que desarrollamos de manera conjunta con la Fundación, con Fundesur y con el hospital también de aquí del sur, tratando de hacer una detección temprana de problemas de la audición en los recién nacidos. A nivel público no estaba implementado, sí hay unidades de salud privadas que tienen este aparato. El Hospital Escuela también ya viene desde hace tiempo desarrollando esta prueba, pero aquí junto con el Hospital del Sur estamos lanzando este proyecto piloto que comenzó desde el mes de febrero. Con este programa viene a impulsar y a fortalecer un nuevo servicio para beneficiar a los pequeños pacientes. Es un reporte desde Choluteca de Javier Palma para Noticieros Hoy Mismo. Han mostrado su interés y ya iniciaron todo el proceso para poder invertir en el municipio del Porvenir Atlántida. Porvenir es una muy buena opción para hacer un centro de logística para toda la costa norte de Honduras. Creo que puede ser como una especie de hub para todo lo que es la flete marítima y movimiento de marítima para toda la costa de Honduras y hacia el Caribe. Tienen aguas profundas. Hay un grupo de empresarios acá interesados en hacer una infraestructura portuaria allá y están haciendo algunos diseños preliminares. Intención que es bien recibida por las autoridades del municipio del Porvenir en Atlántida, ya que el mismo cuenta con todas las garantías propias para la inversión. Ya los acercamientos con los apoderados legal que tiene Ron Magná y algunos empresarios ya se acercaron con nuestros apoderados legal para no infringir ninguna ley y tengamos problemas a futuro. El desarrollo del municipio del Porvenir está a la vuelta. Gracias a todos los que soñamos por un porvenir mejor, le decimos bienvenida a la inversión. El Porvenir es el vecino municipio de la ciudad de La Ceiba y dada su cercanía entre ambos permite que se pueda lograr un desarrollo que favorezca a todos los sectores, principalmente turístico y de transporte de carga y pasajeros hacia la zona insular. En La Ceiba, Gustavo Bustillo, Noticieros Hoy Mismo.
Gracias, Gustavo, y estos son titulares de otras noticias importantes de hoy. Al menos 40 migrantes murieron en un incendio en un centro de detención en Ciudad Juárez, México. En este momento se tiene que esclarecer, se tiene que nombrar una investigación a fondo. Cancillería afirmó al mediodía que habían muerto 13 hondureños y horas después que aún no hay datos confirmados. La hondureña Erlinda Bobadilla, de 62 años, fue sentenciada a 20 años de prisión por narcotráfico en Estados Unidos. Aumenta el reclamo de varios sectores para que el Congreso Nacional apruebe la ley de empleo parcial. Exhortamos al Congreso a evaluar alguna ley, ¿verdad?, que pudiera abrir los espacios que corresponden para poder abrir estas oportunidades. El desempleo es el principal problema de los hondureños, principalmente de los jóvenes. A la presidenta que por favor se toque la conciencia, porque somos bastantes personas que no tenemos unas posibilidades y por favor, lo que prometió, cúmplalo. Corte Suprema de Justicia presenta instructivo para levantamientos de cadáveres ante ausencia del Ministerio Público. Estamos colaborando y contribuyendo al acceso a la justicia. Emergencia por la falta de agua en Villanueva Cortés, declararon las autoridades de este municipio. Tenemos 40 comunidades sin agua en estos momentos, más o menos un cálculo de unas 12.000 a unas 13.000 usuarios que están con una problemática completamente grave sin falta de líquido vital. Este es su noticiero Hoy Mismo con Edgardo Melgar. El vicecanciller Antonio García confirma inicialmente, dijo más temprano esta tarde, que hay 13 hondureños entre los al menos 40 migrantes que murieron en el incendio en una sede del Instituto de Migración de México en Ciudad Juárez. Sin embargo, ya cerca de la noche de hoy, el vicecanciller dijo que los 13 fallecidos aún no estaban confirmados, que faltaba mucha información que recibir por parte de las autoridades hondureñas para confirmar finalmente cuántos hondureños se encontraban detenidos o retenidos en ese centro de migración, centro de migrantes de México en Ciudad Juárez, frontera con Estados Unidos, que tomó fuego a eso de las 10 de la noche de ayer lunes. Al menos 40 personas han fallecido, entre ellas de distinta nacionalidad, hay colombianos, ecuatorianos, salvadoreños, guatemaltecos, supuestamente hondureños y venezolanos. Al menos 40 han fallecido en ese incendio, al menos unos 30 también se encuentran en algunos hospitales de Ciudad Juárez. Estos son los detalles. Esta es la noticia del día. La tragedia fue confirmada a través de la cuenta en Twitter del vicecanciller. Lamentablemente, 13 compatriotas han fallecido en el incendio de la estación migratoria en Ciudad Juárez. En nombre de la presidenta Xiomara Castro y Enrique Reina, nuestras más sentidas condolencias. Haremos todo y lo más rápido para traer los cuerpos. Horas después, el mismo vicecanciller escribió a través de su Twitter: Todavía hay un rayo de esperanza. Información nueva llegó del Instituto Nacional de Migración de México a Cancillería de México que aún no hay confirmación oficial de todos los fallecidos. Esperemos. Este video revela la indiferencia con la que guardias del lugar atienden al llamado de los migrantes. Pero la versión oficial responsabiliza a los migrantes. Perdieron la vida 39 migrantes. Esto tuvo que ver con una protesta que ellos iniciaron a partir, suponemos, de que se enteraron de que iban a ser deportados, movilizados y como protesta en la puerta del albergue pusieron colchonetas del albergue y les prendieron fuego y no imaginaron de que esto
iba a causar esta terrible desgracia. Pero decenas de migrantes que se apostaron a las afueras del Instituto de Migración en Ciudad Juárez, en México, dicen que esta versión debe investigarse. Que se nombre una comisión de alto nivel de derechos humanos de la comunidad internacional y venga de este momento acá. Esto que ocurrió aquí es un crimen. En este momento se tiene que esclarecer, se tiene que nombrar una investigación a fondo para que asuman las responsabilidades a quienes les correspondan. No que digan que fue un motín, en este caso de los inmigrantes que estaban allí retenidos. Eso es mentira, porque aquí han querido criminalizar a la población inmigrante. Entre el luto de las familias hondureñas, algunos expresaron sus muestras de pesar por la muerte de los compatriotas, como la coordinadora residente de la ONU en el país. Recibo con mucho dolor esta noticia. Lamento profundamente la muerte de migrantes en México a causa de este incendio y transmito mi solidaridad a sus familias. Debemos redoblar esfuerzos por lograr una migración segura, ordenada y regular, así como mejores oportunidades en Honduras, afirmó Alice Shackelford. En total, eran 68 los migrantes confinados en el Instituto de Migración en Ciudad Juárez. Claudia Almendares, Noticieros Hoy Mismo. Ahí está el lugar. Bueno, sobre este tema hay mucha información, evidentemente mucha que confirmar todavía, pero vamos a los datos oficiales. En este caso de la Oficina de Migración de México y de la Secretaría de Gobernación, donde informa que el Instituto Nacional de Migración, INM, de la Secretaría de Gobernación, pondrá a disposición de la Fiscalía General de la República y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos los testimonios y pruebas diversas de las y los servidores públicos de la estancia provisional de Ciudad Juárez, Chihuahua, para el esclarecimiento de la verdad de los hechos. El comisionado del Instituto, Francisco Garduño Llanes, se encuentra en Ciudad Juárez y recorre varios hospitales de la zona para conocer el estado de salud de cada una de las personas migrantes extranjeras lesionadas. En este sentido, a los afectados les ofreció apoyo y asistencia, así como la entrega de una tarjeta de visitante por razones humanitarias que garantiza su atención hospitalaria. También dio a conocer que el Instituto Nacional de Migración cubrirá los gastos funerarios de los migrantes extranjeros que perdieron la vida en la conflagración. Hasta las 2 de la tarde de hoy, de la zona centro del país, se tiene un registro de 40 migrantes extranjeros fallecidos y 28 lesionados. Además, se brinda asistencia a 15 mujeres extranjeras mayores de edad que fueron desalojadas de la estancia provisional cuando inició el incendio en el área de alojamiento de la sede migratoria. También la Cancillería de Guatemala confirmó que son 28 los guatemaltecos que murieron en el incendio en un albergue para migrantes en Ciudad Juárez, México. El presidente de México ha responsabilizado a migrantes del incendio que ocurrió en una estación del Instituto Nacional de Migración de México en la frontera con Estados Unidos y que dejó 39 muertos. Ya están diciendo las autoridades de México que son al menos 40 y seguramente esta cifra podría aumentar en las próximas horas. Esta imagen también es impresionante porque se ve que en el interior de las celdas estaban los migrantes y que dos miembros de ese Instituto Nacional de Migración, destacados en ese centro de migrantes, no abrieron las celdas para que los migrantes de distintas nacionalidades que estaban ahí detenidos pudieran salir. Y ahí murieron, ahí se quemaron. Fue un acto definitivamente criminal de parte de estas dos personas, un guardia de seguridad con uniforme, y se ve otro que pasa por ahí con una chumpa negra y luego simplemente desaparecen del lugar. Esto es Lo Último en Noticias.
Michael Roa. ¿Dónde está Michael? Michael Roa está en Ciudad Juárez. Michael Roa es de CNN en español, corresponsal de CNN en español y está reportando esta noche para Noticieros Hoy Mismo. Michael, buenas noches. Saludos, Edgardo. Aquí frente a este centro de detención del Instituto Nacional de Migración de México se acercan las personas a rendir tributo a las al menos 40 víctimas, a los 40 muertos que dejó un voraz incendio que se desató la noche anterior. Traen flores, brindan plegarias a estas personas, la mayoría de ellas migrantes centroamericanos, venezolanos, y 28 de ellos, de los muertos guatemaltecos, ha informado el gobierno de ese país. Las autoridades de inmigración, tanto aquí en México como en Estados Unidos, han ofrecido permisos temporales migratorios a las personas que han resultado heridas y que necesiten atención médica y que necesiten también permanecer por algún tiempo en alguno de los dos países. La comunidad migrante está un poco frustrada, dicen que han sido travesías muy fuertes a través de todo Centroamérica, de la selva del Darién, para llegar a este punto fronterizo aquí en el norte de México y encontrarse entonces con que son trasladados a un centro de detención como este aquí a mis espaldas. Y bueno, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se desató luego de que los migrantes protestaran. Pensaban, dice él, que iban a ser deportados a sus países y entonces decidieron agrupar algunos colchones de los que tienen aquí en este centro de detención y prenderles fuego. De allí entonces esta tragedia, este incendio que deja decenas de víctimas y que enluta a la comunidad migrante aquí en México. Michael Roa, Ciudad Juárez, Chihuahua. Gracias, Michael. En la medida que se vayan confirmando las informaciones ya de manera oficial, podemos trasladarlo a nuestros amables televidentes, porque incluso en el caso de los hondureños, que inicialmente se informó por parte de la Cancillería, eran 13 los fallecidos en este siniestro, en esta circunstancia tremenda en México. Finalmente, bueno, lo último que se ha dicho en la tarde es que no está confirmado. Incluso surgió una lista de los 13 nombres. Evidentemente no la vamos a dar aquí en el noticiero porque es algo que no está confirmado y que vamos a esperar que sea la autoridad, ya sea en México o aquí en Honduras, que nos pueda decir ya de manera oficial si hay hondureños fallecidos. Es muy probable que sea. Y ya les decía que hay 28 guatemaltecos confirmados que fallecieron, unos 12 salvadoreños, un colombiano, un ecuatoriano, hay venezolanos también, pero no sabemos exactamente qué ha pasado con los hondureños, si hay fallecidos o no. Evidentemente las circunstancias podrían indicar que sí, pero no sabemos cuántos ni quiénes. Así que vamos a esperar la información oficial antes de proporcionársela a ustedes. Mucha de esta gente, de hecho los nombres que aparecieron en esa lista que circuló hoy, que están de los hondureños en ese centro de migrantes de Ciudad Juárez, ¿sabe usted que de esa lista ninguno pasa de 40 años de edad? Incluso hay menores de edad ahí detenidos. ¿Por qué se van de Honduras? Por la inseguridad, por buscar mejores oportunidades. Básicamente 3 razones: por inseguridad, porque quizás trabajan, pero allá les dijeron que van a recibir más dinero que el que reciben acá al mes. U otros porque no tienen empleo y se van allá buscando empleo. El desempleo, que alcanza casi el 9% de la población económicamente activa, es el principal problema de los hondureños, sobre todo de los jóvenes. Así lo aseguran los mismos afectados, que a diario disputan las escasas oportunidades laborales que se abren en el país. Irina Raskov, joven profesional universitaria en la capital, lo tiene claro. En su orden de prioridades a resolver, en primer lugar está el desempleo. Creo que será la primera. Será una prioridad bien alta. Porque uno, pues, cuando termina de estudiar, lo primero que dice, bueno, voy a trabajar para implementar lo que yo aprendí en la universidad. Pero a veces no sucede así. Tiene razones para ello. Desde que inició la pandemia no ha logrado colocarse en un empleo. Pues la mira que está un poquito difícil, la verdad. Porque tengo más o menos 3 años de estar buscando empleo y todavía no he encontrado. Pero bueno, a ver qué dice Dios. Siempre hay que tener paciencia para ver si sale algo. ¿Por qué cree que se da esta situación? A veces por la edad, por la experiencia. Entonces las empresas siento que a veces son un poco rigurosas en ese aspecto.
Su situación es similar a la de miles de jóvenes en el país, que acuden en masa en busca de cualquier oportunidad laboral y que a todas luces resultan insuficientes ante la gravedad del problema. El desempleo es el principal motivo por lo que muchos jóvenes sufren, porque, como estudiantes también necesitamos recursos económicos. Es muy normal que se necesiten recursos para poder estudiar, para poder salir adelante. Y el desempleo son cosas que uno afronta día a día. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, en Honduras 3.5 millones de personas tienen problemas de empleo y de estas 400.000, un 8.6% de la población económicamente activa están desempleadas. Los afectados le recuerdan a la presidenta Xiomara Castro que tiene una cuenta pendiente en esa materia. Básicamente esto es una cosa que nos tiene muy mal porque uno busca unas posibilidades tanto como en el país, pero lastimosamente no lo hay. Y quiero dar por favor solamente unas palabras, ya que estoy pues en este medio que es muy conocido, a la presidenta que por favor se toque la conciencia porque somos bastantes personas que no tenemos unas posibilidades y por favor lo que prometió cúmplalo, porque somos una tasa muy grande de personas que no tenemos trabajo y usted dijo, presidenta, que iba a colaborar y no vemos esos resultados. Según estadísticas del Consejo Hondureño de la empresa privada COEP, solo en 2022 se perdieron 58.980 empleos formales y el número de jóvenes que no estudian ni trabajan aumentó en 13.574 y llega a 982.061. Apenas el 13% de la población económicamente activa tiene un empleo formal con todos los beneficios de ley, por lo cual es necesario generar las condiciones para que el trabajo que demandan los desempleados sea digno, productivo y que genere los ingresos para cubrir las necesidades básicas de la familia. Como país tenemos que mandar señales que acerquen la inversión, que llamen la atención a la inversión. Y esa es la tarea en la que estamos. Nuestra idea es construir, como le digo nuevamente, construir con el gobierno soluciones para todos. Y dentro de esas soluciones incluye que venga de forma agresiva la inversión al país para generar empleos dignos. El aumento del desempleo lleva consigo más pobreza y migración irregular. Porque la verdad uno como joven, uno se preocupa porque uno tiene obligación en su casa. A veces uno se desespera, a veces hasta dan ganas de emigrar de este país. Al mirar que tal vez nuestros hijos los piden algo de comer, no tenemos a veces en la casa. Mami, quiero esto. Y tal vez uno no tiene cómo comprarle tal vez las cosas de la escuela también. Entonces eso preocupa bastante. Pero el futuro no es prometedor. Según estimaciones del sector privado, la ley de justicia tributaria que promueve el gobierno provocará la pérdida de al menos 500.000 empleos adicionales. Eddie Quintero, Noticieros, Hoy Mismo. Es por eso que diversos sectores exhortan al Congreso Nacional a evaluar, a discutir y a aprobar la ley de empleo parcial o empleo temporal que propuso un diputado del Partido Liberal, el abogado Villeda Bermúdez, en junio del año pasado, y sobre el cual sobre ese proyecto de ley ya hay una opinión favorable de la Corte Suprema de Justicia, que manifiesta que es constitucional, que va pegado a las leyes hondureñas y que reconoce los derechos de los trabajadores. Esa opinión favorable de la Corte Suprema de Justicia fue en septiembre del año pasado. En junio se presentó esa propuesta en el Congreso Nacional. Es un proyecto de reforma a la ley del Código del Trabajo. En junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Han pasado 9 meses y no se ha discutido. En septiembre, la Corte Suprema de Justicia dio una opinión favorable, a petición, esa opinión, precisamente del Congreso Nacional. Octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, 6 meses. Y no se ha discutido. ¿En qué mundo viven los diputados del Congreso Nacional? ¿En qué mundo viven? ¿Cuál es su agenda? ¿No entienden que los jóvenes y que los adultos necesitan empleo?
que las empresas no necesariamente están en bonanza como para contratar empleados a tiempo completo y que la opción de un horario o un tiempo parcial de trabajo es una buena alternativa para las empresas, pero también sobre todo para los trabajadores, para los jóvenes que, como ustedes escucharon ahí en esos testimonios, finalmente terminan engrosando las caravanas que se van a Estados Unidos, corriendo los riesgos que corren. Mire, ahí estamos, que si murieron o no murieron, y cuántos murieron los hondureños en ese incendio de anoche ahí en México. Además de todas las historias que ni nos damos cuenta, que sufren en el trayecto, ¿En qué están pensando? ¿Cuál es su agenda? Que evidentemente no está conectada con los intereses y las necesidades del pueblo hondureño. No está conectada. ¿A favor de quién están legislando? Cuando manifiestan, y a mí me llama mucho la atención cuando los políticos, indistintamente del partido que sea, estamos hablando en nombre del pueblo, que el pueblo hondureño aquí, que el pueblo hondureño allá, que el Congreso del pueblo. ¿Cuál? 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 ¿Cuál pueblo? Así de sencillo. No están conectados con los intereses y no les importa, evidentemente, lo que está pasando. No les importa. Porque si le importara, mire, junio se presentó eso, en septiembre se presentó la opinión favorable de la Corte y de ahí para acá no ha pasado nada. No les importa. ¿Qué otra explicación tiene usted? ¿Qué otra explicación tiene? Mire lo que opinan aquí los sectores. Sobre la generación de empleo, el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés hizo el siguiente llamado. Exhortamos al Congreso a evaluar alguna ley, ¿verdad?, que pudiera abrir los espacios que corresponden para poder abrir estas oportunidades. Honduras necesita de trabajo y es importante que se abran estos espacios donde se pueda, José Luis. Entonces, esta es una oportunidad que podemos aprovechar en forma, lógicamente, legal, ¿verdad?, donde se respeten todos los derechos. Mientras en La Ceiba tienen la esperanza que se apruebe la iniciativa. Creemos que eso va a traer un derrame, creemos que eso va a traer también empleo a aquellos que lo requieren. Por ejemplo, a veces los estudiantes a veces necesitan una temporada, por ejemplo, en sus vacaciones, en sus intermedios. Entonces así las empresas tienen esa oportunidad, ¿verdad?, esa herramienta para facilitarle una temporada de trabajo a una persona. De no aprobarla, aseguran que la economía informal crecerá. Sería muy valioso que el Congreso Nacional tuviera la voluntad política de aprobar esta ley de empleo temporal antes de Semana Santa. Esto permitiría que las empresas no cayéramos en la informalidad y pudiéramos contratar más personal en esta fecha de temporada alta. Es valioso poderle dar la oportunidad a jóvenes que estudian dentro de la semana y que pueden trabajar los fines de semana en empresas del sector turismo. En Copán, el presidente de la Cámara de Turismo pidió reconsiderar la discusión de la ley de empleo por hora. Y la verdad es que es algo importante no solamente para el tiempo de Semana Santa, sino que ojalá que se pudiera reconsiderar y poder la industria de turismo en Honduras volver a tener acceso a esa gran herramienta que abre espacios para un montón de jóvenes que ocupan del trabajo, que seguramente la industria del turismo podrá facilitarles y darles una oportunidad y de esa manera aliviar las necesidades de la industria en Honduras. El diputado del Partido Liberal Mauricio Villeda presentó el proyecto de reforma al artículo 348 del Código de Trabajo para que se permita el empleo parcial. Jackie Redondo, Noticieros, hoy mismo. Esto es Lo Último en Noticias. En enero de 2022, al menos 700,000 personas tenían contrato bajo el esquema de la ley de empleo por hora. En abril del año pasado se derogó, se eliminó por parte del Congreso Nacional esa ley de empleo por hora. Y se argumentó que violaba la Constitución de la República, que las centrales obreras se oponían, que disminuía, que eliminaba derechos de los trabajadores. Bien. Pero ¿y qué opción le dieron a la gente que estaba bajo esa modalidad? ¿Qué opción le dieron?
Mire, esto tiene una buena intención, pero lesiona esto y entonces lo vamos a corregir para que esta gente no quede en el aire. No le dieron ninguna opción. ¿Cuántas de esas 700,000 personas lograron un empleo permanente? ¿Y cuántas de esas personas quedaron en el aire? ¿O andan ahí buscando trabajo todavía? O sea, pareciera que no tienen conciencia, como que nunca evidentemente, ni siquiera, o sea, no han hecho ni una inversión, ni han puesto ningún negocio, ni saben lo que esto implica y todo lo que se ha sufrido por parte de la empresa pequeña, mediana y grande después de la pandemia de 3 años en el país, que todo se vino a pique. ¿Cómo están las cosas? Y los problemas para la inversión nacional. Mira, ahí está la empresa privada, y los pequeños, medianos y grandes, tratando de consensuar con el gobierno sobre esta ley de justicia tributaria, etcétera, para generar un clima favorable a la inversión nacional y extranjera. ¿Para qué finalmente? Para generar empleo, para generar riqueza en el país. Evidentemente la ley de empleo parcial, como le llaman ahora, de empleo temporal, no es la panacea a este asunto, pero en algo va a contribuir a evitar de que todos estos jóvenes sigan engrosando esas caravanas hacia Estados Unidos. Hoy, en la sesión en el Congreso Nacional, el diputado que presentó ese proyecto de reforma al Código de Trabajo en junio del año pasado, que es el abogado Villeda Bermúdez, Mauricio Villeda Bermúdez, pidió que se dictaminara esa ley. Porque se nombró una comisión, o no sé si realmente al final no se nombró, entonces el abogado estaba pidiendo que se nombrara esa comisión y que dictaminara, que dijera si sí o si no, una comisión ahí dentro del Congreso Nacional, que dijera esta misma noche si procedía o no la ley, esa reforma del abogado Mauricio Villeda. Y también el abogado Mauricio Villeda decía, bueno, hoy mismo, esta misma noche, discutámosla, que hagan el dictamen hoy y hoy mismo la discutimos. A que presentáramos una alternativa. El diputado Redondo dijo que no se había recibido todavía la opinión de las centrales obreras. Y nos dijo, cuenten con nuestro apoyo. O sea que libre. Y que por lo tanto entonces había que esperar la opinión de las centrales obreras sobre esto para discutir finalmente esta reforma al Código del Trabajo que permita el empleo parcial o el empleo temporal. Y le dio la palabra a don Juan Barahona, que forma parte, no sé si él preside o forma parte de la Comisión de Trabajo del Congreso Nacional. Don Juan Barahona es un diputado del Partido Libertad y Refundación de aquí de Francisco Morazán. Y lo vamos a escuchar a continuación, que fue lo que dijo cuando se le dio el uso de la palabra. Y resumo, no se puede discutir sin la opinión de las centrales obreras. Pero me llamó más la atención cuando dijo, y ya calificó de entrada de que esa propuesta afectaba a los trabajadores. De entrada dijo, entonces ya se puede usted imaginar entonces cuál va a ser la opinión de la comisión de dictamen o de algún sector de los diputados en el Congreso Nacional. Pero no me escucha a mí, escucha a don Juan. No podemos discutir una ley de esta magnitud, una reforma al código de esta magnitud, sin tomar en cuenta los protagonistas del contenido de esta ley, que son los trabajadores. Hay 3 centrales obreras a quien tenemos que pedirles opinión. ¿Cuál es la prisa de discutir un decreto que va en contra de los intereses de los trabajadores, de los obreros? Nosotros aquí no podemos aprobar este decreto si no tenemos una opinión del Ministerio del Trabajo, de la Corte y de las 3 centrales obreras. Entonces, yo espero pues que pidamos la opinión
de las centrales obreras como representantes de la clase trabajadora de este país. No podemos discutir este decreto el día de hoy. Gracias, presidente. Don Juan tiene razón, hay que escuchar a las centrales obreras, por supuesto que sí. Y aquí somos pro consenso, pro diálogo, pro discutamos esto. Es que ya han pasado cuántos meses desde junio que se presentó esta reforma al Código del Trabajo. Entonces don Juan pregunta, ¿cuál es la prisa? Pues la prisa es que hay un montón de gente que está sin trabajo, don Juan. Esa es la prisa. Que está buscando la manera cómo llevar comida a su casa, para su familia. O que está desesperada y ya se fue para Estados Unidos o para España, para donde sea. O ahora que estamos discutiendo esto, está viendo el programa y está diciendo, no hombre, aquí no hay trabajo, me voy. O allá tengo trabajo, o allá me van a pagar más, me voy. Bueno, esa es la prisa, don Juan. Si no es por el prurito de que las cosas se hagan a la carrera, es que desde junio se presentó esto. Y desde septiembre tienen la opinión favorable de la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué no le han pedido a las centrales obreras que les dé su opinión? Cuando quieren algo. Estos que están ahora dirigiendo el Congreso y los otros, mire, corrían. Y rapidito estaba en la Gaceta. No se había terminado de aprobar y ya estaba publicado en la Gaceta. Los de ayer y los de hoy. Cuando les interesa. Pero esto evidentemente no les interesa porque ha pasado tanto tiempo. Otra razón por la prisa, don Juan, ¿por qué viene la Semana Santa? Y hay oportunidad de trabajo en el sector turismo, en los negocios que se dedican a recibir veraneantes o atender veraneantes. Hay oportunidades ahí. Esa es la prisa, don Juan. Pero claro, cuando yo no siento el problema o no estoy conectado con la necesidad de la población, pues entonces opino como opino. Después de escuchar a don Juan Barahona, volvió a hablar don Mauricio Villeda, porque don Juan Barahona de entrada dijo, ese decreto está en contra de los intereses de los trabajadores y los obreros. Ya, de entrada ya de entrada ya no sirve eso. Aquí está lo que le respondió don Mauricio Villeda. Quiero decirle que han pasado 8 meses de sesiones y no se ha hecho más que mandar el proyecto a la Corte Suprema de Justicia. Pero en 8 meses no es posible que se haya paralizado el impulso legislativo que tiene que tener este Congreso con todos los proyectos de ley. En este proyecto que nosotros presentamos se garantizan absolutamente todos los derechos que tienen los trabajadores en el Código del Trabajo. La clase obrera no tiene por qué preocuparse porque no se está disminuyendo, no se está tergiversando ninguno de los derechos que existen en el Código del Trabajo para los trabajadores. Yo mismo, señor presidente, no lo haría, no presentaría esta reforma por adición si se tocase, aunque fuese una coma de los derechos que tienen los trabajadores en el Código del Trabajo. No lo haría. Y lo único que estamos haciendo es permitiendo en esa adición que pueda haber un pacto laboral entre empleador y empleado para que existan los trabajos por tiempo parcial, por hora, sin lacerarle todos los derechos que están en el Código del Trabajo. Así lo dice el proyecto. Se garantizan todos los derechos están garantizados. Yo, con todo el respeto que tengo, quiero decirle que me pongo en el lugar de los trabajadores que han quedado cesantes en la industria hotelera, en la industria turística, en las empresas de temporada. Es gente que necesita el trabajo, necesita
no necesita robar, no necesita hacer nada en contra de la ley, necesita únicamente la oportunidad de trabajo. Y por eso, con todo el respeto que tengo a la Junta Directiva y que tengo también a los compañeros diputados, al Pleno de este Congreso Nacional, yo le pido que se le dé el trámite a la moción y que sea el Pleno el que decida. Don Mauricio, voy a darle la palabra. Esto que estaba usted solicitando, acabamos de comunicarlo con Carlos H. Reyes. Se le voy a dar la palabra a Carlos Zelaya para que dé lectura al mensaje que nos acaba de enviar. Tiene la palabra Carlos Zelaya. Sí, gracias, presidente. Yo estuve en esa reunión también cuando estuvo el presidente de la bancada liberal, Mario Segura, y Vidal, y hablamos del tema, y hoy el compromiso era comenzar un proceso para ver cómo podríamos llegar a un acuerdo para poder hablar del tema del empleo por hora. Hemos consultado con Carlos H. Reyes y acaba de mandar un mensaje al WhatsApp que quisiéramos leerlo al Pleno. Dice: sí conocemos ese proyecto de Villeda y nos reunimos las centrales con la bancada liberal para manifestarles nuestro desacuerdo con la reforma al artículo 328 del Código de Trabajo, porque es peor que la ley de empleo por hora en materia de sustituir el empleo permanente por el temporal, quitando todos los derechos, y es precarizar el trabajo. Les dijimos que lo que hay que aplicar es el decreto 121 de 1974, que permite el trabajo a tiempo parcial con pago en base al tiempo trabajado, pero con contrato permanente. Estamos en contra y es falso que las centrales obreras estén a favor. Atentamente, Carlos Humberto Reyes. Bien, en vista de esto, vamos a dejar que recibamos nosotros la opinión de las centrales obreras, y de esa manera, teniendo la opinión, vamos a tener la opinión de las centrales obreras para poder nosotros hacer ese dictamen. Don Mauricio, vamos a esperar que nos manden la opinión. Las centrales obreras, yo le voy a pedir tal vez que el día de mañana las podamos tener el día de mañana, y si el día de mañana las tenemos, esas opiniones, vamos a trabajar en el dictamen. Así que vamos a suspender esto y vamos a continuar con dictámenes. Bueno, así están las cosas. Don Marlon Lara, diputado del Partido Liberal, también ha estado liderando este esfuerzo para que se apruebe, que se discuta y se apruebe finalmente esta ley de empleo parcial y temporal para darle oportunidad a muchas personas, no quiero decir solo jóvenes, a muchas personas. Ayer miramos un testimonio aquí de una señora con un hijo autista que decía: mire, yo no puedo trabajar a tiempo completo porque necesito cuidar a mi hijo, pero sí podría trabajar tiempo parcial si me dieran la oportunidad. Entonces, venga, hay miles de casos de personas que necesitan un trabajo temporal, parcial, por estudio, por enfermedad, por distintas razones. Don Marlon Lara, ¿qué hacemos? ¿Qué está pasando? Bueno, lo que está pasando es que Libre está incumpliendo un acuerdo que hicimos con ellos en abril, cuando se derogó el proyecto de empleo por hora, porque, como muy bien decían, las centrales obreras se quejaban de que esa ley de empleo por hora violentaba el Código del Trabajo. El Código del Trabajo es una conquista del Partido Liberal en el gobierno de Vidal Morales. Y nosotros hicimos un acuerdo con Libre y les dijimos: vamos a aprobar esa derogatoria ley del empleo por hora para que las centrales obreras estén tranquilas, pero con el compromiso de que el abogado Mauricio Villeda va a presentar una moción para dar una alternativa que consiste en una reforma del artículo 328 que habla de la contratación de empleo por unidad de tiempo, y eso es lo que el abogado Villeda ha hecho. Y este proyecto que ha presentado el abogado Villeda está enmarcado dentro del Código del Trabajo. O sea, ya está claro. Después que se sometió a votación, nosotros estuvimos exigiendo la discusión de esta moción y no se nos hizo caso. Nos tuvieron una tarde parados más de 2 horas sin darle la palabra e ignorando a Mauricio Villeda, porque ellos aducían que no se sometía a discusión porque faltaba el dictamen de la Corte Suprema. Ese dictamen de la Corte Suprema, como tú bien lo decías, Edgardo, en septiembre fue remitido a la Secretaría del Congreso Nacional. Entonces han pasado 9 meses.
Han pasado 6 meses desde que se dio el dictamen por parte de la Corte Suprema. Entonces lo que hemos visto es que no hay voluntad política de darle una oportunidad de trabajo a miles de jóvenes, a miles de personas que no tienen cómo trabajar a tiempo completo, pero sí pueden trabajar media jornada. Entonces, ¿qué sucede? Ahí estás viendo los resultados de lo que sucede, por qué le estamos negando la oportunidad de trabajo a los hondureños. Ahí tienes el resultado del día de ahora, 13 personas que fallecieron en esa ilusión de tener una oportunidad de trabajo en otro país porque aquí se les niega. No es posible que la gente de Libre, que recibió el apoyo masivo del pueblo hondureño, 1.700.000 personas, y que hoy no estén escuchando el clamor de esa gente que necesita un medio de trabajo para subsistir. Mira, no es regalándole bonos, no es regalando dinero como vas a sacar adelante una sociedad. Las sociedades salen adelante cuando tienen el esfuerzo de su trabajo, una remuneración, cuando les cuesta el dinero con sudor, cuando se esmeran por salir adelante. No es con populismo, que es la ideología que tiene Libre. Nosotros debemos abogar porque en el país no se siga yendo la gente al extranjero, pero los estamos obligando. Y quiero decirte algo más. El día domingo, cuando tú me invitaste a participar con empresarios del rubro turístico, hotelero, yo ese mismo día hablé con los jefes de bancada del Partido Liberal, con los jefes de bancada del Partido Nacional, con la bancada del PSH y del PAC, y ese mismo día decidimos que si la Junta Directiva del Congreso, ilegal, no sometía a votación en la moción del Partido Liberal a través del abogado Villeda Bermúdez, el día martes, que si no lo agendaban, que nosotros íbamos a protestar y nos íbamos a levantar de nuestros asientos en protesta y que no íbamos a permitir que se leyera ningún dictamen ni que se aprobara ninguna ley. Porque fíjate algo más, es una falta de respeto a la investidura del diputado Mauricio Villeda, que la Junta Directiva no haya aceptado una moción de orden que él presentó para que el día de ahora se discutiera esa ley y se aprobara o se desaprobara. Ni siquiera eso permitieron, ni siquiera que se discutiera. Y nosotros no podemos permitir ese irrespeto, porque si ahora irrespetan a un diputado, el día de mañana van contra la empresa privada, el día de mañana van contra los medios de comunicación, el día de mañana van contra todos los sectores de la sociedad, contra la iglesia. No podemos permitir eso, es un irrespeto. En los congresos anteriores, cuando Libre presentaba una moción, se les oía, se les escuchaba, se sometía a votación y si ellos tenían el apoyo, pues pasaba la moción. Pero ahora no quieren ni permitir eso. Eso es lo que a mí me tiene muy molesto. Yo le dije al abogado Villeda, abogado, usted no se vaya a retractar de esa moción, porque usted tiene todo el derecho, y me lo dijeron muchos compañeros, inclusive de la bancada de Libre, se acercaron a decir no retrocedan, porque ustedes tienen todo el derecho y están en lo correcto. Pues es que Así al final, si la Junta Directiva insiste en no aceptar la moción, pues no va a haber. No, si es que esto va, perdón, don Marlon, es que esto va directo al matadero, esto ya lleva el Vía Crucis. Y ya no sé, ya va a la estación casi al matadero, porque si ya don Juan Barahona dijo que esto está en contra de los intereses de los trabajadores y los obreros, ya don Carlos H. Reyes dijo también lo mismo, entonces ya ¿hacia dónde va esto? ¿Hacia dónde nos encaminamos? No, es que a mí no me preocupa lo que diga él, porque él va a votar en contra, es lo correcto, él va a votar en contra. Pero es que lo único que se necesita es que se someta a votación, y son 65 votos, son 65 votos nada más. Edgardo, hay 4 bancadas y somos la mayoría, ellos solo tienen 51 votos. Oíme, ¿y en qué congreso la minoría se impone a la mayoría? Solo en cuando se eligió la Junta Directiva. Pero ¿de qué sirve que tengan los votos ahí listos? ¿De qué le sirve, don Marlon, que tengan los votos listos si no someten a discusión esto? Bueno, pero ellos abrieron esta guerra ahora, ellos abrieron esta lucha, porque no van a ir a respetar a las fuerzas de oposición. Hoy ellos hicieron que se unieran las fuerzas de oposición, el Partido Liberal, el PSH, el PAC y el Partido Nacional en bloque para que se someta a discusión esa ley. Y si la ley tiene la mayoría de votos, entonces se tiene que aprobar
y tiene que ser publicada en la Gaceta. Si no, ellos prácticamente van a quedar en un Congreso de 128 diputados solo con 51 votos. Entonces no van a poder aprobar ninguna ley. Entonces me parece que es falta de tacto, mal manejo de la Junta Directiva. No podemos nosotros permitir ese irrespeto. Además, si es que al final, tú bien lo decías, miles de hondureños queriendo tener una oportunidad de trabajo y se la están negando. O sea, todo lo que Libre prometía en la campaña, hoy está haciendo todo lo contrario. Si es que al final, don Marlon, también la decisión cuando trascienda, no es el Partido Liberal, que el Congreso Nacional aprobó esto, el Congreso Nacional aprobó lo otro. O sea, ahí es el Congreso Nacional, o sea, es el todo, ¿verdad? Lo que finalmente trasciende para lo bueno y también para lo malo, ¿verdad? Es correcto, pero fíjate que tenemos mayoría, todas las bancadas, y no vamos a permitir que la Junta Directiva quiera irrespetar la investidura de un diputado y de los 128 diputados, porque eso es un irrespeto. Fíjate que no puedes presentar ni una moción, ellos no aceptan que se presente una moción para ser discutida. Imagínate qué Congreso del Pueblo es ese. O sea, es un eslogan nada más. Ese no es Congreso del Pueblo. En los Congresos del Pueblo se permite que se delibere, que se discuta, que se apruebe, que se desapruebe, que se crea, que se derogue, que se reforme, que se interprete. Pero este Congreso lo que quiere es que la oposición esté callada. Y eso no lo van a lograr un efecto contrario, porque hoy lo que han hecho es que las fuerzas de oposición estemos unidas y no les vamos a aceptar que quieran y respetar la investidura que tienen los diputados. Hoy fue contra Villeda, mañana va a ser contra mí, pasado mañana va a ser contra Maribel Espinosa, después va a ser contra los nacionalistas, después van a ser contra ellos mismos. No lo vamos a permitir. Muy bien. Esta moción tiene que ser sometida a votación y que sea el Pleno el que decida. Gracias, don Marlon Lara, diputado del Partido Liberal por el departamento de Cortés. Mañana, por supuesto, vamos a estar pendientes de lo que finalmente se decida sobre este tema en el Congreso Nacional, si es que por lo menos se somete a discusión esta propuesta de reforma que ha presentado desde junio del año pasado el diputado Mauricio Villeda. Vamos a un corte comercial en el noticiero. En un momento continuamos. Con nueva imagen, Pollos Popeyes inauguró su primer establecimiento en el municipio de Choloma. Nuestro restaurante número 27 a nivel nacional. Ya estamos en 9 ciudades, esta es ya nuestra 9ª ciudad. Contentos de estar aquí, de poder ofrecer nuestro servicio a todos los popeyes. Solo en este restaurante estamos generando más de 20 empleos, como siempre el Grupo Intur, promoviendo y apoyando el desarrollo de nuestro país. Pollos Popeyes siempre ofreciendo la mejor comodidad a sus clientes mientras disfrutan del exquisito sabor del pollo. Están totalmente invitados a que vengan a acompañarnos aquí en nuestro restaurante que tiene todas las comodidades, además de lo normal, el aire acondicionado, los juegos, un lugar muy cómodo y donde incorporamos tecnología con Wi-Fi de alta velocidad, con televisores, con música. Con la apertura de este nuevo local, Pollos Popeyes genera 20 empleos en el municipio de Choloma. En reunión sostenida hoy en San Pedro Sula con los empresarios de la zona norte, el Consejo Hondureño de la empresa privada COEP solicitó al gobierno trabajar juntos para buscar una ley tributaria que atraiga la inversión al país. Si no hay una mejor alternativa de ley tributaria, peligran más de 500,000 puestos de trabajo, anunció el presidente del COEP, Mateo Gibrín. Son aproximadamente en la presentación que vimos cerca de 500,000 de empleos que se ponen en riesgo del sector formal. Esa es una cifra aproximada que tenemos según el análisis de política económica de COEP. Otra de las repercusiones con esta ley tributaria es que inversionistas busquen otros países como alternativa de inversión y no a Honduras. Ya se han detenido inversiones en diferentes sectores. Estamos compitiendo con la región. México, Guatemala, El Salvador están ganando espacio y nosotros estamos dejando pasar esas oportunidades que creemos que son las oportunidades del siglo. A esto se sumaría un incremento abismal en los productos de la canasta básica familiar. Pero el incremento en la canasta básica es básicamente inevitable si se aprueba una ley como esta. Va a haber escasez, va a haber falta de suministro y obviamente va a haber hambre por escasez de alimentos. Se debe de trabajar juntos para buscar una ley justa, afirmó el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, Daniel Fortín. Trabajando de forma unilateral no se consigue absolutamente nada.
Entonces nosotros, como Consejo Hondureño de la Empresa Privada, como cámaras de comercio y como todas las gremiales que están aquí representadas, hemos tomado la decisión de plantearle al gobierno el cómo poder hacer estas leyes que sean justas, equitativas y razonables, para que generen mayor inversión privada y atraigan la inversión extranjera. El sector empresarial busca la generación de empleos para los hondureños. José Luis Herrera, Noticieros Hoy Mismo. Mire el informe o la presentación de la doctora Silvia Margarita Portillo. Dice salud mental para los hondureños. Claro que sí. ¿Por qué, doctora? Tenemos 3 semanas continuas de solo noticias extraordinariamente malas, pesimistas, complejas y un reflejo de que... No, y todas esas tomas, ¿verdad? Por todos lados y esos congestionamientos vehiculares. Ya ve usted cuánta gente ahí se baja del carro a pelearse ahí. La violencia que hay. Los ánimos están como muy caldeados. Sí. Salud mental para los hondureños. Está muy, la falta de trabajo. La desesperación también, falta de trabajo, mire, por supuesto. ¿Qué sentirá esa familia que perdió a esa gente quemada en México? ¿Y por qué se habían ido? No, hay un grave problema circunstancial y personal que contribuye a que se esté deteriorando la salud mental de los hondureños. Mire cómo tiene usted ahí una cabecita como una patastera, ¿va? Hay que desenredarla, doctora. Sí, pero mire, termina en un bombillito. Sí, ¿verdad? sí. Porque tenemos salidas, licenciado. Y de eso nos va a hablar mañana. Claro que sí. Gracias, doctora. Bueno. Silvia Margarita Portillo, epidemióloga, patóloga, catedrática universitaria. Gracias por su atención. Buenas noches y que estén bien.